Aló, Ramírez, ¿me estás escuchando? Aló, Ramírez, Sí, profesor, escucho. ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, listo, ya, joven, un ratito estamos esperando a Trujillo ya que está ingresando, ya, porque le mandé el link y él dice que no puede ingresar. Ya. A Ramírez. Meléndez, Presidente, profesor. ya está Meléndez, ya, después está Rivera, ya, ya. Torres, Profesor, buenas noches. hola Torres, ¿qué pasa O sea, que qué pasa que, estaba entrando por el lado equivocado, profe. ya, ya, después también, Había entrado por un link creo que ya está erróneo, creo, pero ya entré con el link que mandó el correo. ya listo, también, ¿cómo se llama? No puede entrar, Trujillo no puede entrar, ya, Trujillo, sí, pero, Torres Trujillo. Soy yo, pues. tú eres, ¿no? Tú eres Torres Trujillo, ya, ya, listo, Claro, ya, ya, tú eres Torres Trujillo, sí, profe. ya listo, y ahora sí, a ver, jóvenes, ya, vamos a ver ahora lo que corresponde a esta semana. Un ratito nos habíamos quedado, a ver, esta es la clase que corresponde hoy día, acabados superficiales. Ya, ya. En lo que corresponde a acabados superficiales, ustedes tienen Profesor, dime, aló, disculpe, sí, disculpe, dime, todos esos trabajos, todas esas PPT que usted tiene, ¿no los puede enviar al correo? se lo estoy enviando al WhatsApp, joven, al WhatsApp se lo Allá estoy terminando. solamente había un trabajo que ha enviado perdón, una No, clase. no, terminado la clase, yo los envío al WhatsApp, ya, y si no, al día siguiente. Hoy día yo les voy a enviar este trabajo que corresponde a este tema de hoy día, que se trata de acabados superficiales. Todo eso yo lo Mire, voy yo tengo acá el grupo de WhatsApp y ya, la última clase que envió fue el 12 de julio. De ahí no tenemos nada más. ya, en todo caso, yo se lo voy a Fue la reenviar única ahora, clase. yo se lo voy a reenviar ahora, y lo voy a Ya, llamar por teléfono para ver si les ha llegado o no. De repente equivocado en la dirección, no lo sé, voy a ver, ya, mire, el asunto, sería mejor si lo envía por correo. ya listo, se lo voy a enviar. Miren, escuchen. El asunto de toda esta clase es que ustedes ven estas piezas, ya, ustedes están viendo bien la pantalla compartida, la observan ustedes, ¿aló? Sí, profe, sí. Ya listo. El asunto de lo que se trata, la clase de hoy día, es que ustedes sepan esta interpretación que tenemos acá. Un ratito, ya. Es esto de acá. Interpretar esto de acá. ¿Qué significa esto en un plano de fabricación? Ustedes le mandan así a realizar un plano, este plano ustedes lo van a fabricar, pero les mandan esas características. ¿Qué significa estas características? Eso es la clase de hoy día, eso es lo que ustedes tienen que interpretar en el proceso de hoy día. Por ejemplo, ya, y estos son los signos de rugosidad y acabado de las piezas. Están dentro de unas tolerancias que ya las ha determinado. Así como hemos visto tolerancias dimensionales, existen tolerancias de forma y de acabado, forma de posición y tolerancias de acabado. Estas son las tolerancias de acabado. Por ejemplo, este plano que viene a ser, viene a ser una excéntrica. Una excéntrica de repente es un palpador en la cual me da tres tolerancias. Me da 12.5, me da acá también 12.5 y me dice que tiene que ser rectificado, esa parte. Es medilado o rectificado. Y me da las medidas naturalmente de fabricación. Pero estos son los datos que a mí me interesan. Este de acá, otro dato que me da acá.
¿ya? Yo tengo que saber cómo interpretar esto, ¿ya? Para realizar un proceso de mecanizado. ¿Ustedes en alguna oportunidad han visto unos planos con estas designaciones o no? ¿Sí o no? Yo recién estoy viendo, profe. Ya, estos son los planos que van, ya los planos que vienen en técnicas de producción, ya planos ya de acabado, de rugosidad. Muy bien. Para llegar a esto, nosotros tenemos que, primero, ya, un ratito, hay un joven que está que llama. Sí, aló, dígame. Ya empezó Soto, ya empezó la clase. El link lo tienen sus compañeros porque han ingresado 4 compañeros suyos, ya, ya. No, ya estamos empezando la clase, ya tenemos 15 minutos de clase, ya. El link está en el correo que les he enviado hoy día en la mañana, hoy día en la tarde. ¿No le ha llegado nada? Pero Soto, ¿usted está en el grupo o no está en el grupo de técnicas de producción? Usted está con Meléndez, con Ramírez, con Rivera y Torres Trujillo, ¿sí o no? Ya, todos ellos han ingresado. A ver, por favor, ya que les mande, ya, a ver, llame un ratito a su compañero para que le manden el link, por favor, porque ellos están en la clase, ¿ya? Ya, listo. Ya. Aló, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, aló. Sí, sí, le escuchamos fuerte y claro. Y a un favor, ¿le pueden mandar el link a Soto, por favor, que no puede ingresar? A Soto. Ah, ya. A Soto, que no puede ingresar. ¿Verdad? Por favor. Bien. Entonces, empezamos nuestra clase. Ese es el objetivo de hoy día. Que ustedes sepan lo que significa esta simbología. Vamos a hacer un poquito de clase para que se pueda entender. Ya. Mire, título, acabados superficiales de las piezas. Ese es el título. El sistema internacional en la cual todos estamos sujetos, ya, la unidad de rugosidad es el micrómetro, o sea, es la micra. Esa es la unidad de la rugosidad de los acabados superficiales. Y ustedes saben, y acá tienen las designaciones de las micras, acá. Ya, un ratito, un joven está que llama. Ya listo, Soto. Ya. Ya. Entonces, todas las designaciones, ya las denominaciones con los símbolos que van a venir en unidades de micras. Y la micra es la milésima parte de 1 milímetro. Sobre esto nosotros tenemos que concentrarnos. Milésima parte de 1 milímetro acá. Es esto que tenemos acá. Ya, esa es una micra. Ya, en el anglosajón es la micro pulgada, pero como es muy grande esa unidad casi no se utiliza. Solamente se utiliza la micra. Ya, esta medida se indica en los planos constructivos de las piezas, lo que les estoy explicando, mediante signos y valores numéricos que vamos a entender hoy día. Esta medida se aplica en los planos constructivos de las piezas, mediante signos y valores numéricos, de acuerdo a normas ya de calidades existentes, ya que eso ya está normalizado por eso. Para medir la rugosidad de las piezas, para medir la rugosidad de las piezas, un ratito, me está llamando un joven, ya listo. Ya, ya, ya.
Soto está esperando en el Levi, no puede entrar un ratito, por favor. Vamos a darle ya a admitirlo a Soto. Ya, listo. Ya. Entonces acá, ya. Ya, listo. Acá nos quedamos. El sistema internacional de rugosidad ya es la micra, que es la milésima parte de 1 milímetro. Esta medida se indica en los planos constructivos, tal como le he indicado, mediante signos y valores numéricos, de acuerdo a la norma, ¿ya? De acuerdo a la norma, ¿ya? De calidades existentes, que son ISO. Para medir la rugosidad de las piezas se utilizan instrumentos electrónicos llamados rugosímetros, ¿ya? Que miden la profundidad de la rugosidad media, ¿ya? Y el valor de la rugosidad media se expresa en micras y se muestra en la lectura de la pantalla. ¿Qué significa esto? Significa una pieza que nosotros vamos a acabar, la observamos aparentemente, pasamos la mano que hemos afilado muy bien la herramienta y tiene muy buen acabado superficial. Si lo vemos con un microscopio, ya lo vamos a ver así. Así lo vamos a ver. Que está en esa posición. Ya. De repente está más arriba, más abajo, más pequeñita, más acá, más allá, y así lo va indicando nuestra piecita que está completamente, aparentemente cuando nosotros pasamos la mano y lo observamos, está completamente plano. Pero no hay ninguna pieza plana que quede así completamente. Siempre va a haber surcos, siempre. Y esos surcos traen como consecuencia ya el desgaste de las piezas que están ya en contacto. Entonces, ¿qué se toma? La rugosidad, ¿qué es lo que toma? Toma lo que nosotros conocemos como un punto medio acá. Con un rugosímetro estamos tomando el valor medio. ¿Qué significa esto de valor medio? Ya que estamos tomando la distancia media entre el valor máximo del pico y el valor del fondo. La altura y el fondo. Tomamos ya el medio, ya la mitad tomamos. Y esa referencia nos sirve como indicador de una norma. Y todo esto con el palpador que nosotros estamos colocando acá nos está indicando un valor determinado. Mi palpador está acá, está acá, está acá. El pico más alto y el pico más bajo, tomamos el promedio. El promedio del surco más alto y el promedio del surco más bajo. Tomamos el promedio y ese valor es el que tiene de esa pieza. Es el valor dado de acuerdo a una norma que ya está establecida. Ya, entonces, esos valores se mide ¿con qué? Con un instrumento que se llama rugosímetro, que sirve para medir la profundidad, ya, la profundidad de la rugosidad media. Solamente toma el valor medio y ese valor medio lo constata con la norma. Y ya me indica si es un N1 hasta un N12. N1, N12. ¿Ya? Entonces, yo quiero que tenga una pieza, un valor determinado, entonces lo voy a indicar con un signo determinado y lo voy a indicar también con un valor. Entonces, para eso, tengo que llevarlo a un proceso que se llama el rectificado. Si no alcanza el rectificado, lo tengo que llevar a un proceso que se llama lapiado. Si no alcanza el lapiado, tengo que llevarlo a un proceso que se llama pulido. Entonces, ¿para qué? Para matar estos surcos que tengo acá, estos surcos, y que la pieza quede lo más lisa posible. Eso es la teoría de los acabados superficiales, que se miden en micras de acuerdo al sistema internacional.
que en los planos constructivos, en los planos de fabricación, esas medidas vienen dadas mediante signos y valores numéricos, de acuerdo a la norma, que para medir esa rugosidad se utilizan instrumentos llamados rugosímetros, que son instrumentos electrónicos, llámese microscopios, ya de gran dimensiones, referente a la potencia de la imagen, para poder determinar mediante un palpador cómo es que se realiza este proceso. Entonces, eso es ya lo que se entiende la parte teórica de esta clase. Ya. Ese es un rugosímetro. Ya, ese es un aparato, un rugosímetro que me está indicando, ¿ya? ¿Ya? Mire, este es el palpador. Esta es la pieza, la superficie que yo estoy tomándole la prueba. Y este es mi palpador. Este palpador, la pieza va acá está el palpador, y mediante esta pantalla me salen los valores que debe tener. Me sale el mapa, la criptografía, me sale ahí el mapa, ya, de los surcos más altos y los surcos más altos. Y tomamos como promedio, se toma ya entre el surco más alto y el surco más bajo, se toma el promedio. Y esa medida es la que se determina para un proceso de fabricación de piezas, para un proceso. Por eso se dice que los rugosímetros son instrumentos electrónicos, son instrumentos de gran precisión, que mediante un palpador me está indicando el valor de la rugosidad de esa pieza. ¿Con qué criterio? Para evitar el desgaste de las piezas, el desgaste. Hay piezas que están en contacto una sobre otra, por decir la bancada de los tornos con relación ya al carro longitudinal, ya con decir la limadora, ya el carnero que está en movimiento, que está en contacto con la cola de Milano, ya. Entonces, si no hubiese buen acabado ahí, si no hubiese un tratamiento ahí de rectificado, ¿qué es lo que pasaría? Se desgasta muy prematuramente. Para evitar el desgaste de la pieza por contacto, por fricción, por el rozamiento, y rozamiento también, como dice el joven, entonces en los planos se toma en cuenta mucho el acabado superficial. Y cuando hablamos de acabado superficial, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la rugosidad de la pieza que tiene, que están en contacto. A eso se refiere. Muy aparte del mecanizado, ya sea proceso de torneado, de fresado, de cepillado, de rectificado, siempre va a haber rugosidad en las piezas. Uno, por el avance de la herramienta. Otro, por la vibración de la misma herramienta en el proceso, en las RPM que representa el movimiento de la herramienta. Dos, la vibración de la máquina. Tres, la vibración de los elementos que están contenidos, los elementos de la máquina, llámese rodajes o llámese chumaceras o llámese cojinetes. Siempre hay un juego y ese juego se traduce, aumenta cuando hay contacto entre la pieza y ya la herramienta. En otras palabras, nos estamos refiriendo al arranque de viruta. Entonces, una pieza no va a quedar completamente cilíndrica, no completamente plana, no va a quedar. Siempre va a quedar un margen de rugosidad. Y ese margen tiene mucha incidencia en la fricción que tiene una pieza. Entonces, ¿para qué? Para evitar los desgastes prematuros. Entonces, es ahí la importancia de los acabados superficiales y por lo tanto de la rugosidad de las piezas. Acabados superficiales. Algunos conceptos que podemos dar para que se pueda entendiendo.
El acabado superficial de los cuerpos puede presentar errores de forma, ¿ya? Que son geométricos o microgeométricos. O sea, macro cuando la arista es demasiado, micro cuando el surco es pequeño. Las irregularidades mayores, que son las macrogeométricas, son los errores de forma, asociados con la variación del tamaño de la pieza, paralelismo entre las superficies y planitud de una superficie o la conicidad, redondez y cilindridad, que pueden medirse con instrumentos convencionales. Todo esto se mide ¿con qué? Con un instrumento que se llama el reloj comparador. ¿Ya? ¿Ya? En el taller nosotros eso lo medimos ¿con qué? Con el reloj comparador. Las irregularidades menores, o sea, lo que son las microgeométricas, son las ondulaciones y la rugosidad. Profesor, Dime, sí, joven, te escucho. ¿en el taller hay reloj comparador? Claro que sí. Tenemos ¿Pero están en buen estado o en tenemos pésimas dos reloj condiciones? comparador. Uno que está más o menos y otro que sí, que lo conservamos nuevo para hacer ensayos. ¿Ya? Lo que lo utilizan los alumnos le damos uno que está más, no tan bueno, pero el otro sí lo tenemos guardadito para hacer ensayos ya con ustedes, ya, para evitar esto de los errores. ¿Ya? Entonces, las irregularidades menores son las ondulaciones y la rugosidad. Aquí ya interviene ya no el reloj comparador, sino ya interviene el rugosímetro. La primera puede ocasionar la flexión de la pieza durante el mecanizado. Estas de repente se producen por las ondulaciones de la pieza, por el efecto del mecanizado en el proceso de arranque de viruta. Ya falta, de repente el material no es uniforme, en el material hemos encontrado una parte suave, una parte dura, y en la parte dura es donde la pieza tiende a flexarse, ya, o a moverse porque encontró una parte dura. La liberación de los esfuerzos residuales se refiere a los esfuerzos de corte en el movimiento de avance que realiza la herramienta. Deformaciones por el tratamiento térmico. De repente, ya una pieza que estaba completamente redonda se le dio tratamiento térmico y ya no salió redonda, sino salió medio ovalada. O de repente un eje largo o una bocina ya se enfrió y se pasó a un estado allá de tratamiento térmico, un estado austenítico y la bocina se deformó. Ya, entonces ya no hay un buen acabado superficial, ya no hay un buen acabado de forma ahí. Vibraciones de la máquina, ya, vibraciones de la pieza y la herramienta por motivo de realizar ya, o sea, el proceso de mecanizado. Todo esto, ya, ¿qué produce? Defectos en los acabados superficiales, porque no está estática, sino la máquina o la herramienta están están en movimiento, están realizando un movimiento de corte y un esfuerzo que va a ocasionar una deformación en la geometría de las piezas. Ya, por ejemplo, la herramienta de corte o la piedra de rectificado. Ya, nos están dando situaciones que no podemos manejarla porque son propias del proceso de mecanizado. Ya, entonces solamente tenemos que trabajar con determinados parámetros que nos está indicando la norma. Aparentemente, nosotros cilindramos un eje y lo vemos bien bonito, pero si nosotros colocamos el reloj indicador, de repente ese eje no está completamente redondo, sino simplemente tiene una forma poquito así, aparentemente. Nuestro centro está acá, aquí está nuestro centro, pero el eje salió así. Yo coloco mi reloj comparador en esta forma, ya, el palpador lo coloco acá, ya, acá coloco mi reloj comparador que tengo y acá coloco la agujita que está acá.
¿ya? Y esta agujita va a estar acá en contacto y este de acá también va a estar acá. Ahí está el palpador. Giro la pieza y el reloj indicador me va a indicar que giró un décimo, giró una centésima, giró 2 micras, no sabemos, ¿ya? Pero ese es el criterio, ¿ya? No está completamente redonda. ¿Cómo se llama eso? Tolerancia de forma, ¿ya? El, el, yo no puedo acá calcular la tolerancia superficial, porque esta pieza yo tendría que llevarlo a un rugosímetro para que me indique los surcos que están acá, ¿ya? Yo lo hago correr este palpador por toda la longitud de la pieza, por toda esta longitud, ¿ya? Mi palpador lo recorre de la pieza, toda la longitud del eje, y de repente lo va a encontrar así. Va a encontrar así los surcos. Va a encontrar uno pequeño, de repente otro más pequeño acá también lo va a encontrar así. O sea, ya no está completamente liso. Eso, les vuelvo a reiterar, está normalizado. Cuando las irregularidades son mayores, redondez, conicidad, cilindridad, significa que un diámetro no está concéntrico con otro, eso lo podemos medir con instrumentos convencionales, como por ejemplo ya el reloj comparador. Pero cuando ya son pequeñas ondulaciones, eso lo medimos con instrumentos ya que son de alta precisión, como por ejemplo el rugosímetro. Ya, estos son elementos utilizados para realizar el mecanizado, son propias del mecanizado. Ya, entonces todo esto, ya la flexión de la pieza durante el mecanizado, la falta de homogeneidad del material que no es el mismo, la liberación de esfuerzos en los procesos de corte, las deformaciones por tratamiento térmico, vibraciones de la máquina, etcétera, etcétera, todo eso me provoca irregularidades menores. Me está provocando. ¿Ya? Entonces, ya todo esto debemos tener en cuenta para ver lo que se denomina acabados superficiales. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, ya, ahora tenemos que tener lo siguiente. El acabado superficial, Luis está esperando en el lobby. Un ratito, por favor. Yo no sé quién es Luis. A ver, un ratito. Es Mesa, profesor. ¿Quién? Mesa. Mesa. Pingüino tierno. Ya, ya. Luis, ¿me escuchas? Ya, ahí está. ¿Él no está en el grupo A? Pero, Luis, ¿tú estás en el grupo A o en el grupo B? A ver, me está escribiendo en el chat. Bien. A ver. Está bien ya. Ya, listo. Entonces, ya vamos a aceptarlo a Luis, ya, listo. Ya, ya, listo. Acá nos quedamos. Entonces, ya. Las desviaciones de los acabados, las desviaciones, ya. Alexis Chileno también está esperando. Pero Alexis Chileno no es del grupo A. ¿Qué es lo que está pasando con el grupo A? Ya, con el grupo A. A ver, vamos a ver un ratito. Profe, son de grupo A, creo. No tiene nada que hacer acá en el grupo B. Déjalo que escuchen la clase, pero ya qué importa.
Ya listo. Alexis también. Alexis, ya déjalo ahí. Ah, ya, listo. Ahora sí, ya, mire, la, ya, no, ya no aceptamos ya a nadie porque nos interrumpe. Acá está. Las desviaciones de los acabados ya de los acabados superficiales influyen en aspectos tales, la lubricación, ya, superficie de pistones, de rodamientos, ya, etcétera. Si no se lubrican y no hay buen acabado superficial, viene la consecuencia de los desgastes, ya, en las guías de las máquinas, en los apoyos para los rodajes y las chumaceras. Viene también la estanqueidad. ¿Qué significa la estanqueidad? Son piezas que se oxidan o se hieren ya a alta presión o a alto esfuerzo que podemos tener en cuenta. El aumento del comportamiento de la fatiga del material. Lo estamos sobreexigiendo al material. ¿Por qué? Porque las superficies están muy rugosas. Entonces no puede trabajar, deslizarse adecuadamente, como por ejemplo en ejes, acoplamientos, etcétera. Un aspecto estético que también es muy importante. De repente, yo voy a hacer una matricería, un molde, y no desprende el molde, se queda pegado. No desprende el producto del molde, se quedó pegado. ¿Por qué? Porque no tiene un buen acabado superficial. De repente, la matriz, al bajar el punzón no corta o lo deja todo rugoso, todo feo. El corte. ¿Por qué? Puede estar en las medidas necesarias, puede tener el juego necesario, pero no tiene el acabado superficial. Y eso está motivando que la pieza salga ya con fisura. No, fisura no, sino simplemente con rebaba salga. Ya, con rebaba. Después puede ser otros, tiene mal brillo, adherencia en los recubrimientos, ocasiona corrosión, etcétera. Estas son las consecuencias de los acabados superficiales. ¿Ya? Si una superficie no está muy bien acabada, me va a traer como consecuencia una mala lubricación, un desgaste prematuro, una eyección de piezas ya por estanqueidad, prematuro comportamiento a la fatiga, el desgaste va a ser la duración de la pieza no va a ser el adecuado, el aspecto de la pieza no se va a ver bien y otros, por ejemplo, ¿ya? Pero estos son los principales ya desventajas o problemas que me ocasiona ya el acabado superficial. Por eso, para determinados trabajos de alta precisión, es necesario que se tenga en cuenta el acabado superficial de las piezas que están en un proceso de mecanizado por arranque de viruta. Es muy importante que se vea eso. Ya, acá tenemos, por decir, las ondulaciones, las rugosidades que yo les explicaba. Para poder evaluar, ya, para poder evaluar, un ratito, acá, para poder evaluar el acabado superficial de una pieza, es necesario distinguir su rugosidad y los defectos de la forma. Por ejemplo, defecto de forma es la inclinación de un perfil, la falta de planitud o redondez, ya que afectan el funcionamiento, por decir excéntricas, falta de ajuste, etc. Esto viene a ser problemas de mecanizado, ya falta de planitud, no lo centramos muy bien la pieza y la pieza salió deformada. No le dimos un buen avance, la pieza salió con una inclinación respectiva. No les dimos a la cuchilla, no la afilamos bien, la pieza salió
muy rugosa por motivo del movimiento de avance. Entonces, todos estos defectos de forma se originan por el mal mecanizado de una pieza. Pero la rugosidad es otra cosa. La rugosidad es la que afecta el comportamiento de las superficies frente al rozamiento, lubricación, desgaste y rodadura. Y eso no lo podemos controlar porque ya viene dentro de la máquina, dentro. De repente, rodajes sueltos, rodajes con mal ajuste, de repente, todos los factores que hemos visto anteriormente, ¿qué me ocasiona eso? La rugosidad. Y, por lo tanto, es el acabado superficial de la piel. Una rugosidad que nosotros que podamos plantearla es de la siguiente manera. Acá, rugosidad. Acá tenemos. Miren las desviaciones. Son pequeñas, son micro desviaciones, ¿ya? Así lo ve el palpador del rugosímetro, así lo va viendo, ¿ya? Esto es la superficie real. Esta es la superficie que yo quisiera obtener, pero nunca vamos a obtener una superficie así, no, ¿ya? Esta desviación que nosotros estamos tomando es la desviación máxima y la desviación mínima. Entonces, ¿nosotros qué tomamos? Tomamos la promedio, ¿ya? Siempre se toma la base promedio que está acá. El promedio nomás tomamos, ¿ya? En el rugosímetro me va a medir el surco más alto y el surco más bajo. ¿Eso me escucha? Ya, en el rugosímetro, ¿ahora me No se escucha nada. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí se escucha, profe, sí se escucha. Ya, listo, ahora sí. Ya, Se escucha fuerte y claro, profe. ¿Qué? ¿Sí se escucha bien? Ya, listo. Entonces, Sí. ya, esta desviación es el promedio que se tiene del surco más alto y del surco más bajo. Esto es lo que considera ISO para tomar las diferentes rugosidades que da. Así como en el plano me estaba indicando tal grado de rugosidad, eso es lo que nosotros tenemos que lograrlo. Aparte del mecanizado, tenemos que lograrlo con otros elementos, ya otros procesos ya de mecanizado, como es el rectificado, como es el apiado y es el pulido. Ya, en cambio, un defecto de forma, observen ustedes, es la macro, es una desviación mucho más pronunciada y es una desviación producto de ¿qué? De la vibración de la máquina y el defecto de mecanizado generalmente. Ya, el defecto de mecanizado que me va a originar este defecto de forma. En cambio, la rugosidad se mide con el rugosímetro. El defecto de forma lo mido con el reloj comparador. Reloj comparador me va a indicar, ¿ya? Ahora, viendo ese concepto, ya nosotros podemos decidir acá. Observen acá está. Ya, la rugosidad superficial de la pieza, acá, la rugosidad superficial de la pieza, en este caso, ya es el conjunto de irregularidades de la superficie real. Así quisiera yo una superficie real, ya, pero en realidad lo vemos microscópicamente, me sale así, ya, superficie geométrica y esta es la superficie real que yo tenga. Esto es lo que yo quiero y esto ya es la realidad, lo que sale por el proceso de mecanizado. Definidas convencionalmente en una selección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminadas. Esto es lo que queremos. Ya, de una pieza real así, tenemos que convertirla en una pieza más o menos aparente así, porque nunca vamos a eliminar la rugosidad, va a quedar así. Ya, de los surcos que yo tengo así, de repente va a quedar así ya. Más pequeños los surcos,
¿Con un proceso de qué? Con un proceso de pulido o de lapiado. Va a quedar así. He matado estos puntos. Y eso es lo que me está pidiendo en los planos. Eso es lo que viene en los planos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar ya de acuerdo ya a los requerimientos que me pide, ya llámese el fabricante de repente, para poder ya determinar esa pieza de trabajo. Ya, ahora sí. Ya, la rugosidad, un concepto que se tiene de la superficie se determina considerando la longitud de la onda. Esto ya es un poco más de teoría que vemos acá. Ya, miren cómo se ve microscópicamente. Ya hemos hablado de esas cosas. Ya, miren, igualito cómo lo observa el palpador, las desviaciones de la rugosidad. Ya, ahora sí, entramos a nuestro asunto ya. Tipos de rugosidades. De acuerdo a la norma, ya acabamos a trabajar. De acuerdo a la norma. Joven, el Cisco me está diciendo que dentro de 5 minutos ya se cierra. Por favor, jóvenes, nos volvemos a conectar para continuar la clase. ¿Está bien, jóvenes? ¿Me escucharon? ¿Jóvenes, me escucharon? ¿Aló? Sí, profe, sí se escucha. Ya, nos volvemos a conectar dentro de 5 minutos, ya, para poder continuar con la clase. Hay un joven que está pidiendo ingresar, que es Alexis. Ya ahorita los hemos ingresado ya porque faltan 2 minutos. Bien, ya, entonces, los sistemas más utilizados de rugosidad, acá están determinados, la rugosidad XZ, XY y XZ. Eso se refieren a los ejes, o sea, las rugosidades que están en forma recta, las rugosidades que están horizontales, verticales y también las rugosidades que están en forma vertical. Los ejes X, Y y Z está tomando. Ya, los valores promedios de estos ejes estos son los valores de la rugosidad A. Esto es lo que nos interesa. ¿De acuerdo a qué norma? De acuerdo a la norma que tenemos acá, ya que la norma está de acá. ISO 13099. Y todo esto de acá son las clases de rugosidades. Y todo esto de acá son los valores de la rugosidad. Supongamos en un plano que a mí me viene acá, ya, usted ve una rugosidad N10, a la mística, ¿qué es N10? Se va acá el valor. N10, ¿cuánto debe tener? Debe tener 12.5 micras. Ese es el promedio de la rugosidad. 12.5 micras. Usted tiene que hacer un proceso, después de mecanizado, tiene que llevarlo a un proceso de rectificado, a un proceso de lapiado, a un proceso de pulido. ¿Para qué? Para obtener esta rugosidad, N10, que es el valor de ¿cuánto? De 12.5. La máxima rugosidad, la más tosca, es el 12.7, que contiene ¿cuánto? 50 micras. La rugosidad más exacta que se utiliza para instrumentos de precisión es la rugosidad, la N1. ¿Y cuánto tiene? Tiene 0,025 micras. Ese es el valor que tiene. Y todo eso está en la norma ISO 13029. Todo está normalizado en mecánica, todo. Ya, solamente